Hola con todos, bienvenidos a un nuevo video en la Enciclopedia D. En esta oportunidad vamos a continuar con los problemas de vectores, pero que en este caso y en los próximos videos vamos a emplear un método distinto a lo que ya hemos visto en los videos anteriores, los cuales fueron por descomposición, y ahora será por el método del polígono. Pero antes de continuar con la solución del problema, vamos a hacer una pequeña introducción a este método para tener la idea más clara. Así que comencemos. Bueno, sean los vectores A, que lo tenemos por aquí, el vector B, el vector C y por último el vector D. Podemos observar que estos vectores están desordenados, por así decirlo. Así que si queremos sumarlos por el método del polígono, vamos a tener que ordenarlos de una manera secuencial, uno detrás del otro. Veamos, vamos a trasladar estos vectores a este lugar para poder ordenarlos. Recordemos que los vectores se pueden trasladar siempre y cuando no cambiemos su módulo ni su dirección. ¿Ok? Empecemos trasladando primero al vector A. Seguidamente trasladamos al vector B de tal manera que su cola quede en la cabeza del vector A, por lo cual nos estaría quedando de esta manera. De manera similar trasladamos al vector C y por último trasladamos al vector D. Como podemos observar, estos vectores ya tienen una secuencia muy definida, que es uno detrás del otro. Ahora, estos vectores o la suma de estos vectores nos va a generar un vector resultante. Y este vector resultante iniciará en la cola del primer vector, que es este punto, y terminará en la cabeza del último vector, que es este punto. Es decir, será este vector, al cual le asignaremos como vector R, en referencia a la resultante. Entonces, de todo esto podemos decir que el vector resultante es igual a la suma de todos estos vectores, o sea, al vector A más el vector B más el vector C y más el vector D. Y bueno, finalmente podemos concluir que la suma de estos vectores nos dará como resultado este único vector, que es el vector resultante. Ahora hay un caso muy especial en este método del polígono, y es que a veces sucede que los vectores que se tengan forman un polígono cerrado. Para entender mejor esta idea, imaginemos que tengamos los siguientes vectores. Luego, para poder sumar estos vectores, procedemos a ordenarlos de manera secuencial, tal como ya hemos visto hace un momento. Por lo cual tendríamos por aquí el vector A, seguidamente el vector B, luego con el vector C y por último con el vector D. Como podemos observar, los vectores ya han formado un polígono cerrado, por lo cual no hay cabida para un vector resultante, pues este empezaría en este punto y terminaría también en ese mismo punto. Por lo cual en todo esto llegamos a la conclusión de que el vector resultante es igual a 0. O también podemos decir que la suma de estos vectores es igual a 0. Listo. Como ya les mencioné, este es un caso muy especial del método del polígono, puesto que solo tenemos que saber ordenar secuencialmente los vectores de manera correcta. Ahora pasemos a un caso particular del método del polígono, el cual es el método del triángulo. Y para esto solo se necesitan dos vectores, y el tercero será el vector resultante, conformando así entre todos una figura que será el triángulo. Veamos, tenemos por aquí el vector A y el vector B. Ahora, para poder sumarlos, vamos a tener que ordenar estos vectores uno tras otro. Y eso lo haremos por esta parte. Primero empecemos trasladando el vector A, por lo cual lo tendríamos por aquí. Seguidamente trasladamos el vector B, ¿ok? Uno tras otro. Ahora, la suma de estos vectores nos va a generar un vector resultante que empieza en este punto, el inicio del vector A, y termina en la cabeza del último vector, que es aquí. Entonces tendríamos este vector que será el vector R en referencia a la resultante. Por lo tanto, podemos decir que vector R
o vector resultante es igual a la suma del vector A más el vector B. Ahora, hay otra manera también de poder ordenar estos vectores, por lo cual esto resultaría nuestro primer caso. Y el segundo caso sería cuando traslademos primero al vector B por aquí y seguidamente trasladamos el vector A. ¿Ok? Y la resultante iniciará justo en el inicio del primer vector y terminará en la cabeza del último vector, o sea, este punto. Por lo cual nuestro vector resultante sería este. Ahora, cualquiera sea el caso en el que nos encontremos, estos vectores resultantes van a tener el mismo módulo y la misma dirección. En otras palabras, son el mismo vector resultante. Además, en el ejemplo anterior que vimos hace un momento, donde se tenían varios vectores, uno puede ordenarlos de la manera que guste. Al final, con toda certeza, sea cual sea el caso, el vector resultante siempre será el mismo. Así que saber por cuál de los casos optar va a depender mucho del tipo de problema que se quiera resolver. Ahora sí, con todo lo anterior, pasemos a resolver este problema que nos dice lo siguiente. Determine el módulo de la resultante de los vectores mostrados si el módulo del vector A es igual al módulo del vector B, y esto es igual al módulo del vector C, y esto es igual a 4 unidades. Bueno, como podemos observar, tenemos por aquí 3 vectores, los cuales conforman un triángulo. Y es más, podemos decir que este triángulo es un triángulo equilátero, puesto que los módulos de estos vectores son lo mismo, e iguales a 4. Ahora, en este tipo de problemas tenemos que ser muy observadores. Por ejemplo, si vemos el vector A y el vector B, estos tienen una secuencia muy particular, puesto que uno está a continuación del otro. Entonces, concentrándonos solo en estos dos vectores, podemos decir que nos generará o dará como suma un vector resultante que inicie en este punto y termine en este otro, al cual le llamaremos vector resultante R minúscula. Por lo cual borramos estos dos vectores, puesto que este ya los reemplazó. Ahora vamos a traer de vuelta al vector C que estaba en un inicio. Pero este vector C debería de estar sobre este vector R. Pero para poder entender y observar mejor, lo vamos a poner a un costado. Entonces, como estos dos vectores pertenecen a este mismo lado del triángulo equilátero, y observando la figura, podemos decir que tienen el mismo módulo y la misma dirección, por lo cual llegamos a la conclusión de que este vector R tiene que ser igual al vector C. Por lo cual ahora estamos teniendo dos vectores C. Así que para sumar estos vamos a poner uno delante del otro. Y como cada uno tiene un módulo de 4 unidades, entonces el vector resultante que generen estos dos tendrá un módulo que será simplemente la suma de 4 más 4, que es de 8 unidades. Así que esta sería la respuesta y la clave sería la letra D.